Buenas tardes, mi nombre es Juan Pedro Martín Villarreal, vengo de la Universidad de Cádiz y hoy me gustaría presentar mi comunicación titulada El mar como espacio para el suicidio a uno y otro lado del Atlántico, de Rosalía de Castro a Kate Chopin. Esta comunicación pretende analizar las significaciones que adquiere el paisaje marino en su representación ligada al suicidio femenino a partir de dos muestras literarias representativas de esta tradición literaria en dos imaginarios que discurren paralelamente. Por un lado el español, que está representado por la obra La hija del mar, de Rosalía de Castro, publicada en 1859, y por otro lado el norteamericano, del que sirve como ejemplo The Awakening o El despertar, de 1899 de Kate Chopin. Es este un análisis comparativo de la evolución de este motivo literario y de la forma en que se representa un paisaje cultural diferente en una y otra cultura. Bien, esta comunicación se organiza en cuatro bloques diferenciados. El primero de ellos es un bloque conceptual en el que se adelantan varias nociones que son necesarias para el estudio de la representación del paisaje en las obras literarias de la segunda mitad del siglo XIX en las que se trata el suicidio femenino. El segundo bloque se dedicará al estudio del paisaje en la obra La hija del mar. El tercero hará lo propio con The Awakening. Y por último realizaremos una sesión de conclusiones en el que pongamos en común ambas visiones. Resulta básico comprender el concepto de paisaje cultural, que es aquel paisaje que supera su condición de elemento geográfico para ser interpretado culturalmente y por tanto no solamente depende de estos elementos meramente naturales o geográficos, sino que tiene ligado a él una serie de conceptualizaciones culturales que también lo modifican. Principalmente nuestro trabajo se centrará en unas obras literarias del siglo XIX que representan el suicidio femenino, lo que Gaston Bachelard vino a llamar como el complejo de Ofelia. Era esta vinculación de los conceptos de mar, mujer y muerte en un mismo tópico literario que aparecen una y otra vez. Como ya nos señala, para él el agua es el elemento de la muerte joven y bella, de la muerte florecida, y en los dramas de la vida y de la literatura es el elemento de la muerte sin orgullo ni venganza, del suicidio masoquista. Pues bien, toda la literatura del siglo XIX y la anterior habían venido representando el suicidio femenino como un problema que afectaba principalmente a la alteridad, esto es, a la mujer, a un elemento débil que se veía abocado a un suicidio producido por el hombre por la falta de amor o por la locura de amor. Encontramos que las obras que hoy vamos a tratar suponen una reapropiación del motivo literario de la mujer suicida, de la mujer ahogada, en el que se intenta revertir la concepción negativa de la mujer. Para ello, estas autoras se sirven de la doble simbología de las aguas como agente de vida y como agente de muerte, y intentan mostrar a la mujer que opta por el suicidio como una mujer que intenta liberarse de las ataduras de una sociedad que la amarra. En el caso español, Rosalía de Castro se apropia del motivo literario de la mujer ahogada en su primera novela, La hija del mar, en el que el personaje principal, Esperanza, termina suicidándose, pero lo hace de una forma que podríamos considerar innovadora y protofeminista, puesto que el marcado tono irónico que se puede apreciar a lo largo de toda la novela sirve de contrapunto a la representación patriarcal del suicidio y intenta explicar cómo la locura que lleva a la mujer al suicidio está provocada por el hombre y por una serie de situaciones a las que la mujer tiene que enfrentarse. Además, también se sirve de un rico material legendario, muy gallego, muy ligado a la mágico. Rosalía de Castro nos presenta un mundo en el que lo terrestre está dominado por el hombre y supone un suplicio para los personajes femeninos, que se sienten especialmente vinculados con el mar, aunque éste se caracterice como violento, tenebroso o desolador. Rosalío de Castro describe una Galicia que se aleja diametralmente de las representaciones costumbristas, para pintar un paisaje romántico en el que tanto los personajes como la naturaleza sienten y conviven de una misma forma. Por lo tanto, la Costa da Morte recibe una caracterización que podríamos considerar esencialmente negativa,
en los fragmentos que tenemos en pantalla se puede observar cómo esta representación paisajística se lleva a cabo. Así, el paisaje marino se convierte en un lugar propicio para el suicidio, puesto que se vincula realmente a la tumba. Y esto se hace tanto a nivel descriptivo como a nivel argumental, puesto que el mar se convierte realmente en la tumba de muchos personajes. Es la tumba de Fausto, es también la tumba del hijo biológico de Teresa. Teresa tiene también algún episodio en el que parece que está a punto de suicidarse, y Esperanza, que es la hija del mar, en una forma que nos recuerda bastante al mito del nacimiento de Venus, también elige el mar como tumba y finalmente termina suicidándose en este. Aquí podemos observar el pasaje final en el que se describe el suicidio de Esperanza, y con todo esto queda clara la identificación que se produce en el paisaje romántico con los sentimientos de los personajes femeninos, de los que también señalamos algunos ejemplos. Además, también me gustaría comentar que todas las representaciones pictóricas que hemos visto hasta ahora están relacionadas también con la representación del paisaje marino, concretamente el paisaje gallego, y vinculan también a la mujer y la muerte en sus representaciones de una manera u otra. Si por algo es conocida Kate Chopin, es por su incesante lucha para hacer oír una voz que denuncia los problemas y la sensibilidad de la mujer en el Estados Unidos de finales del siglo XIX. Así, El despertar pone de relieve la deplorable situación social de la mujer de su tiempo, que, constreñida a un modelo social que solo le permite desarrollar sus funciones como madre y esposa, no es capaz de liberar su deseo sexual. Así, Cortés Vieco supone que esta novela fractura clichés temáticos y arquetipos paradigmáticos de la tradición literaria masculina con el fin de explorar una experiencia genuinamente femenina, igualmente sujeta a tabúes en ese contexto espaciotemporal sureño. Así, la representación del paisaje que encontramos en esta novela, que rompe con el cliché de la mujer ahogada y su representación, también es bastante diferente. El Golfo de México sirve en este caso de espacio para este suicidio femenino, el cual tiene unas razones diametralmente opuestas a las que hasta ahora hemos visto y que ya directamente apuntan a una lectura feminista de este motivo literario. En Edna Pontellier, la protagonista, discurre en dos identidades, una pública y otra privada. Y podríamos decir que el mar aparece como un símbolo que apunta al reconocimiento de esta identidad privada en la que Edna Pontellier se descubre. Ella, primero atemorizada e incapaz de nadar, de la mano de Robert, se libera tanto a nivel sexual como a nivel natural y comienza a conocer su propio cuerpo. Si el mar se entiende principalmente como un elemento positivo, que se utiliza para entender también el suicidio como una vía de escape positiva para la mujer, entonces se entiende el mar como una voz seductora que llama Edna Pontellier y que finalmente consigue llevarla consigo misma hacia el mar, que ya no se entiende como otra cosa sino como una forma de renacimiento de la mujer. Así, las voces narrativas de Rosalía de Castro y Kate Chopin coinciden en comprender el paisaje marino como un paisaje para el suicidio, pero la caracterización del paisaje y las connotaciones que subyacen al mismo no pueden ser más diferentes. Mientras que la primera genera un discurso que participa en la creación de un paisaje cultural de la costa atlántica como un espacio tormentoso, inhóspito y triste, la segunda no solo rompe con los moldes del motivo literario de la mujer ahogada, sino que también realiza una descripción totalmente opuesta de las acostumbradas en la escenificación de dicho suicidio, que se carga de connotaciones positivas para permitir una comprensión del suicidio en términos de un renacimiento. Así, el mar en calma americano redime a Edna Pontellier de sus pegados, mientras que el violento mar de la Costa de la Muerte acoge a la loca Esperanza tras ser maltratada en la tierra, ofreciéndose así dos paisajes culturales construidos en torno al mismo hecho. Voy a poner fin a mi comunicación con esta última reflexión sobre cómo los paisajes marinos se estructuran en torno a este motivo literario del suicidio femenino y cómo la forma de comprender el suicidio también influye en cómo se construyen estos paisajes culturales. Finalmente os dejo con la bibliografía que he utilizado para realizar este trabajo, espero hayan disfrutado
y solamente dar las gracias por vuestra atención.